Lo dijo en la primera hora. Seguimos, 7 de la mañana con 37 minutos, aquí en la primera hora por Sonorama, la gran señal nacional. Ecuador ha presentado la Estrategia Nacional de Competitividad. Es uno de los temas, entre otros, que vamos a abordar en este diálogo con el ministro de la Producción, Julio José Prado, que visita nuestra mesa de trabajo. Señor ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buen día. Muy buenos días, Fabricio, Belkis, gracias por la invitación. Bienvenido. Usted por la gentileza de acompañarnos. ¿En qué consiste esta Agenda Nacional de Competitividad? A ver, esta es, hace tiempo, y recuerdo que cuando nos reuníamos con ustedes hace algunos meses, decíamos que estábamos implementando esta estrategia de competitividad que le llamamos Ecuador Compite. Y decíamos que el final de esta estrategia no iba a ser un libro, no iba a ser un documento, sino que era una estrategia viva que ya tenía una serie de acciones. Bueno, el día de hoy vamos a presentar ante un grupo de cerca de 70 personas de todos los países representantes de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que vienen a una semana de intercambio de competitividad, como se llama este evento. Es la primera vez que este evento se hace en Ecuador, viene llevándose en 15 ocasiones durante más de 10 años, pero es la primera vez que se hace en Ecuador. Y vamos a presentar la estrategia Ecuador Compite, que tiene 3 partes esenciales. La primera tiene que ver con el desarrollo productivo, la productividad, el aumento de la calidad, la reducción de costos, menos aranceles para la producción local. Buscar dónde podemos quitar trabas para poder emprender, para poder hacer empresas, burocracia, todo ese tipo de temas, hay que irlos reduciendo. Esa es la primera línea de acción. La segunda línea de acción de Ecuador Compite tiene que ver con lo que llamamos Ecuador Global. El Ecuador Global tiene que ver con más acuerdos comerciales, los 10 acuerdos comerciales que nos hemos planteado, de los cuales podemos conversar cómo están avanzando los que estamos en esta etapa de aquí hasta final del año a punto de cerrar la negociación, y al mismo tiempo la política de atracción de inversiones, que se llama Ecuador Compite, ¿no? Entonces esos son los 2 ejes fundamentales de lo que llamamos el Ecuador Global. Y la tercera línea de acción de Ecuador Compite tiene que ver con el emprendimiento y la innovación, le llamamos Ecuador Innova. Ahí está la estrategia de clústeres productivos, de crear ecosistemas de innovación, de varios centros de desarrollo territorial y local que estamos por lanzar a final de este año y sobre todo potenciarlos al principio del próximo a través de entregas, de transferencias con conocimiento, incluso dinero, a GATS a nivel nacional y provincial que nos permitan básicamente crear capacidades de emprendimiento e innovación en las provincias. Entonces, esa es la estrategia, así en pocas palabras, con 3 ejes: Ecuador Productivo, Ecuador Global y Ecuador Innova. Pasemos entonces brevemente, ministro, revista a cada uno de estas líneas de acción que ha citado. Ecuador Productivo y esta intención de reducir costos, simplificación de trámites y de procesos. Justamente, ¿cómo avanzamos en este aspecto cuando vemos que el tema burocrático resulta muchas veces engorroso? Así es, Belkis. A ver, ese es un proceso sin duda duro. Yo debo reconocer que uno de los temas más complejos que he encontrado yo en el ministerio y con otros ministerios es la cantidad de trámites, la cantidad de procesos, y para quitar procesos a veces hay que hacer procesos. O sea, realmente es increíble la cantidad de burocracia con la que uno se encuentra. Y eso que contamos con una ley de simplificación de trámites en general. Por supuesto, y claro, no depende simplemente de una ley, no depende solamente de un decreto. Correcto. Hay que hacer las cosas para ir avanzando. Pero sí hemos logrado, primero, ya identificar muy claramente cuáles son los trámites más importantes que le aquejan del lado productivo a las empresas, ¿no es cierto?, a hacer nuevas empresas, a hacer nuevos emprendimientos y demás, y estamos avanzando. Ya hemos simplificado varios de ellos, más de 400 trámites han sido simplificados gracias a lo que nos pedía el decreto número 68 que emitió el presidente de la República el año pasado, pero la verdad es que quedan muchísimos más y siguen saliendo muchos de ellos, ¿no?, porque la política pública sigue avanzando y nos vamos topando con cuellos de botella. ¿Qué es lo que vamos a hacer para definitivamente avanzar y que este proceso quede institucionalizado y que no el siguiente ministro, el siguiente presidente, el siguiente, ¿no es cierto?, viceministro quieran cambiar la metodología de avanzar? Hemos encontrado que, por ejemplo, en Perú, Costa Rica, República Dominicana y otros países de América Latina hay lo que se llaman las mesas productivas o mesas ejecutivas. Esas son mesas que se crean, ¿no es cierto?, por ciertos temas sectoriales o ciertos temas transversales para resolver problemas en forma ejecutiva de los sectores productivos. Estamos recopilando esa lista, ¿no es cierto?, de lo que va a ser, y dentro de poco, y esto les doy la primicia, Belkis y Fabricio, estaremos lanzando lo que vamos a llamar las mesas productivas en el Ecuador, que van a ser mecanismos para resolver
cuellos de botellas de productividad en el Ecuador, en el cual van a participar varios ministros. Así como lo hemos trabajado en las mesas de diálogo recientemente, vamos a tener mesas de trabajo ejecutivas con el sector productivo para resolver temas puntuales, ¿no? Entonces, temas de costos, temas de aranceles y demás. Y tenemos que seguir reduciendo aranceles. Estamos haciendo una nueva propuesta al Ministerio de Economía y Finanzas para hacer una nueva reducción arancelaria. Ustedes recordarán, el año pasado la reducción fue tremendamente importante, 667 subpartidas arancelarias, más de 180 millones. Tenemos una nueva lista que cuando tengamos el espacio fiscal, a inicio del próximo año, la pondremos a consideración. Cuando hablamos del espacio fiscal, significa dejar de lado eso porque se puede suplir esa ausencia de recursos. Porque para poder hacer una reducción arancelaria siempre hay, digamos, inicialmente una pérdida, ¿no es cierto?, de ingresos, para el Estado, ¿no? Claro. Para el Estado, porque se deja de percibir por el lado de importaciones, sobre todo eso de aranceles. Entonces, el año pasado fue 180 millones, este año no lo hicimos porque había que privilegiar otros temas y... O sea, perdón que me interrumpa. ¿No sí, consta entonces esto en el presupuesto, en la proforma para 2023? Está para el próximo año. Está para el próximo año el espacio. Sí, entonces tenemos un espacio que estamos viéndolo con el Ministerio de Economía, que puede ir entre los 50 hasta los 80 millones de dólares de una reducción arancelaria, ¿no? Y también, evidentemente, ya la siguiente etapa de reducción arancelaria, más estructural, podemos decirlo, Fabricio, vendrá con los acuerdos comerciales, que es cuando, evidentemente, habrá una reducción paulatina y planificada de cuándo van a bajar los aranceles para ciertos sectores productivos. Un breve paréntesis, ministro, en la revisión de estos ejes, porque por acá le dicen casi 24 meses en el poder, bueno, yo diría 1 año y medio, y no tienen un plan aplicable. Los índices productivos y calidad de vida del Ecuador están entre los más bajos del mundo. Yo diría que en el caso de los índices productivos, digamos, más bien lo que vemos es, por ejemplo, una recuperación muy fuerte de ventas en todos los sectores. Ya no estamos hablando solamente de recuperación frente a lo que fue la pandemia, que sería un muy mal punto de comparación, sino que en términos de ventas estamos ya incluso por encima de los niveles de ventas de la prepandemia. Estamos teniendo récord de ventas y le voy a dar el dato exacto de cómo estamos en ventas. Enero, septiembre de este año tenemos 160 millones de dólares en ventas netas, mientras que, por ejemplo, enero, septiembre del 2019 teníamos 138 millones. Entonces, estamos vendiendo mucho más, hay muchas más empresas. Lo que sí es cierto, y le doy la razón a quien acaba de hacer el comentario, es que tenemos una problemática. En la pospandemia, ¿no es cierto?, y durante la pandemia se crearon una gran cantidad de microempresas, emprendimientos, pequeños empresarios, porque perdieron su trabajo, sobre todo en la mediana empresa, que desapareció muchas de ellas, una caída de empresas o despidos en la gran empresa. Y eso se fueron al emprendimiento. Entonces, de aquí en adelante tenemos que comenzar a enfocarnos mucho en esa base de la pirámide, porque tenemos un cambio estructural, Fabricio y Belkis. Hoy por hoy, el 98% de las empresas del Ecuador son emprendimientos o pequeñas empresas. Y esto, si no les damos un tratamiento con crédito, con tecnificación, con menos costos, etcétera, pues en unos años nos puede rebotar y generar otra vez una capa de desempleo, ¿no? Claro, Así que estamos avanzando. Claro, lo que usted dice es una consecuencia de la pandemia. Ahora, este país se caracteriza por ser un país muy caro. Y aquí volvemos al debate respecto de la competitividad, los costos que genera el Ecuador, producto de la dolarización, moneda dura, etcétera, versus nuestros vecinos. ¿Cómo hacemos para hacernos más competitivos frente a nuestros vecinos? Por ejemplo, recientemente la devaluación del peso colombiano, que algunos medios incluso estuvieron haciendo el análisis de los pros y los contra de la devaluación respecto de la comparación inevitable con el dólar. Sí. Y esto evidentemente vuelve a poner en el debate, la discusión, lo caro que es este país y lo poco competitivos que somos frente a nuestros vecinos, ministro Prado. Sí, es un tema esencial. A ver, la competitividad del punto de vista de costo, desde el punto de vista cambiario, tiene dos elementos: el tipo de cambio y la capacidad de devaluar el tipo de cambio, y la inflación. Estos dos elementos, el tipo de cambio y la inflación, cuando se juntan, es lo que llamamos el tipo de cambio real. Y vamos a analizar los dos. Efectivamente, el Ecuador no puede devaluar su moneda, ¿no es cierto? Y ventajosamente que no lo ha podido hacer, porque si es que hubiésemos pasado por un periodo de devaluación o de depreciación de la moneda, como han tenido otros países, y hablemos solamente de Colombia, la inflación se nos hubiese disparado. Hoy por hoy, Colombia tiene una inflación que supera el 11% y sigue creciendo. Y su nivel de devaluación de la moneda no le está ayudando ya en los mercados internacionales, porque si bien devalúa su moneda y se abaratan sus exportaciones, se encarece tanto la producción interna que comienza a pararse la productividad y la producción. El Ecuador hoy por hoy tiene una de las inflaciones más bajas del mundo.
Si hacemos un top 10, ¿no es cierto?, de los países con más inflación baja, el Ecuador va a estar entre esos 10 países del mundo con inflación más baja, ¿no? Y de los de América Latina somos uno de los más bajos. El promedio de inflación en el mundo hoy por hoy está por encima del 7.5%. Y el Ecuador tiene una inflación ahora del 4%, ¿no? Entonces, es alta para lo que estamos acostumbrados, pero hay que hacer. Y es alta en dolarización. Y claro, es alta en dolarización por todo el contexto internacional. Digamos, la inflación normal del Ecuador debería estar entre 1.2, 1.5%. Es un periodo en el cual la inflación, por una inflación importada internacional, por la crisis de Rusia en Ucrania, por el cambio de los post-COVID y demás, pues ha incrementado. Ahora, ¿qué hay que hacer, Fabricio? Y le doy un tema que hay que hacer. Hay que hacer una cantidad de cosas para mejorar la competitividad, pero hay que hacer un específico. No es que hay que devaluar las monedas, hay que tener mejor acceso a mercados y bajar costos de producción interna. ¿Cómo tenemos mejor acceso a mercados? Hay un dato que lo he repetido varias veces, creo que lo dije la vez anterior acá. De nuestras exportaciones que mandamos al exterior, solamente el 43% del total tiene acceso a mercados internacionales sin pagar aranceles. El 57%, la gran mayoría, llegan a esos mercados con excelentes productos que tenemos en el Ecuador, pero pagando aranceles altísimos. Porque no hay acuerdos comerciales. Porque no hay acuerdos comerciales. Le pongo el ejemplo de Corea del Sur. Tenemos aranceles para el banano, aranceles para el camarón, aranceles para las flores, que superan el 25%. Entonces, claro, competimos con países que sí tienen acuerdos comerciales, como nuestros vecinos, llegan a esos mercados, no tienen productos tan buenos como los nuestros en términos de calidad, pero sus costos son menores por el tema arancelario. Ese es uno. Entonces hay que abrir acuerdos comerciales bien negociados para que nuestros productos ingresen a esos mercados sin pagar aranceles. Y el segundo elemento es bajar costos de producción. Durante demasiado tiempo la política industrial se basó en más aranceles, en más salvaguardas, y eso termina encareciendo la producción local. Por eso el año pasado bajamos 667 subpartidas arancelarias. Solo, no para el consumidor, fueron partidas arancelarias para la industria, para insumos, bienes de capital, materias primas, porque resulta que uno quiere que las empresas puedan exportar más, pero les ponemos aranceles a las maquinarias, a las herramientas, a los insumos, a los bienes de capital, y entonces terminan las empresas exportando aranceles, exportando impuestos, y eso nos hace menos competitivos. Ahora bien, ministro, hablemos de la búsqueda de nuevos mercados internacionales y la promoción de la inversión, que es otro de los ejes que acaba de citar. Y esto de la promoción de la inversión, diría yo, un tema que preocupa hoy en día a propósito de la coyuntura de inseguridad en nuestro país, que evidentemente tiene un impacto también en lo que respecta a la seguridad jurídica. Sí, por supuesto. Hablemos entonces primero del último tema, Belkis, ¿no es cierto? El tema de inversión. Y quiero darle, estoy sacando acá un dato que les quiero dar, el más reciente que tenemos y que es de alguna forma igual una primicia. El nivel de inversión societaria que tenemos en el Ecuador registrado por la Superintendencia de Compañías es a este momento sumado todos los 3 primeros trimestres del año, es decir, el primero, el segundo, el tercero, hasta lo que va de este momento, supera los 2.190 millones de dólares. Este nivel, y les voy a enseñar a ustedes, ¿sí? Este nivel de inversión societaria, creo que no se lo ve en la pantalla, pero este nivel de inversión societaria en lo que va del año, 2.190, es el nivel más alto histórico en los últimos trimestres, incluso desde el año 2017, superando incluso el nivel anual que se ha alcanzado en algunos años anteriores. ¿Qué significa inversión societaria, ministro? Constitución de empresas, aumento de capital, inversión en empresas locales y extranjeras. Es decir, la cantidad que están invirtiendo las empresas locales y las extranjeras en el Ecuador hoy por hoy, durante este año 2022, supera con creces lo que hemos visto incluso desde el año 2017. Hay inversión extranjera y hay inversión local en estas cifras que les estoy dando, registradas por la Superintendencia de Compañías. Pero eso se siente en economía, ministro. O sea, esas cifras que usted acaba de presentar en el papel se ve maravilloso, pero en la práctica se siente. Bueno, estas son empresas constantes y sonantes, ni siquiera son promesas de inversión, son empresas que ya invirtieron en el Ecuador durante este año. Y por supuesto, por eso es que estamos viendo, nos gustaría que haya mucho más, pero estamos viendo esta recuperación del empleo, que podría ser más fuerte, ojalá fuera más fuerte y tiene que serlo, pero estamos viendo también esta recuperación del número de empresas que se están comenzando a crear nuevamente, estamos viendo esta recuperación, ¿no es cierto?, en el nivel de ventas. Entonces, esos son los datos que comienzan a verse, pero claro, evidentemente, Fabricio y Belkis, como siempre queremos más, y está bien, tenemos que apuntar a más empleo, más exportaciones, más inversiones, a veces no vemos adecuadamente o no sopesamos adecuadamente el hecho de que tengamos estas cifras de inversiones que son importantes. El tema, y usted habla de la recuperación de empleo. Sí.
evidentemente uno quisiera que el ritmo sea mucho más rápido. ¿Ustedes esperaban que ese ritmo sea más rápido? A ver, yo creo que yo sí esperaba, y creo que en el gobierno todos en términos generales esperábamos que este año pueda haber más crecimiento de ¿Y por empleo. qué no ha habido más crecimiento, Yo ministro? creo que hay dos elementos. El primero, elementos internacionales. El año 2022 ha sido tremendamente complejo a nivel de costos, ¿no es cierto?, internacionales, lo que estábamos hablando, niveles de inflación, con su inflación importada, etcétera y demás. Y creo que el segundo elemento ha sido, sobre todo en junio de este año, tuvimos una paralización que hizo perder dinamismo muy fuertemente de las ventas, cayeron más de 1.000 millones las ventas privadas en el Ecuador, y eso sin duda que atrasa los planes de recuperación de empleo. Ahora, después de la caída de inversión que tuvimos en el segundo trimestre, que fue menos inversión de la esperada, justamente por las paralizaciones que tuvimos en junio, ese segundo trimestre, en el tercer trimestre de este año estamos viendo una recuperación de la inversión local, es decir, de empresas privadas, mucho más fuerte de lo que hubiésemos esperado. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que esas inversiones del segundo trimestre, que seguramente se pararon por temor de lo que podía pasar, de un conflicto social, ¿no es cierto?, de un conflicto de gobernabilidad, de un golpe a la democracia, ahora en el tercer trimestre de este año se han disparado y están creciendo en forma muy adecuada. Ministro, a propósito de toda esta información que nos está entregando, evidentemente tenemos interacción de nuestros oyentes que un poco rebaten estos datos. Por ejemplo, nos dicen, ¿en dónde están esas microempresas? Cuestionan un poco esta información que usted ha entregado, nos dicen por acá, yo soy contratista, todas las semanas sube el material de construcción, muchas actividades productivas y obra pública están detenidos porque no hay licencias ambientales, para cuándo está la norma. En fin, hay una serie de críticas que ahora mismo están trasladando nuestros oyentes, porque todo esto que usted nos ha proporcionado, el ciudadano no lo siente en el día a día, como un impacto realmente positivo en el estilo de vida en general. O cuando, por ejemplo, uno va al supermercado. Correcto. Y se encuentra con que cada mes, tal vez cuando uno va al supermercado a hacer las compras para el mes, uno se encuentra que el aceite sigue subiendo y otros productos siguen subiendo, ministro. ¿Qué le respondemos a la audiencia? Suena maravilloso todo lo que dice, pero no lo siente la gente en la práctica. Eso nos dicen los oyentes, ¿ah? Correcto. Sí, está bien, Fabricio Belkis. A ver, yo creo que lo primero es ser sensatos con las cifras, ¿no? Las cifras son las que son datos reales, no ha cambiado la metodología, es la misma metodología que ha tenido para medir el Banco Central, la inversión extranjera, la Superintendencia de Compañía. Entonces, estos son los datos reales de lo que está pasando con el aumento de capital, con las inversiones en el Ecuador. Ahora, evidentemente, cuando uno mira los promedios o los datos totales versus lo que es la realidad de las familias del Ecuador específicamente, o ciertas personas, o que no logran tener empleo, o que no logran acceder a materiales de construcción más baratos, o que no logran tener un contrato específico o con el sector público o privado, pues evidentemente tenemos una gran cantidad de personas que no están contentas, y para eso tenemos que trabajar, para que esas inversiones grandes, para que el hecho de que tengamos más liquidez, para que el hecho de que vengan inversiones se sienta a todo nivel. Pero obviamente esto es un proceso que toma tiempo. Ahora, en el lado de la inflación, es cierto, todavía estamos atravesando por un proceso en el cual ese 4% de inflación, que sigue siendo uno de los más bajos de América Latina, para nosotros no nos contenta. La inflación en el Ecuador, como yo le decía, tendría que estar alrededor del 1.5, máximo 1.7%. Esa es la inflación normal del Ecuador en dolarización. El aceite está todavía caro, aunque ha bajado de precio, sí es cierto, pero a nivel internacional. Sigue carísimo, pero ha bajado de precio. Un tema que está afectando, los fletes a nivel internacional han subido los fletes, el costo, digamos, de transporte marítimo para exportar e importar. Esa es una derivación de la pandemia. Es un tema de la pandemia. La crisis de los contenedores, me imagino yo. La crisis de los contenedores de China ha cerrado sus puertas, hay una serie de problemas a nivel internacional con la cadena de abastecimiento. Los costos de importación han subido en 300% y evidentemente eso termina afectando. Pero a pesar de todo esto, inflación en el Ecuador 4%, en Colombia cerca del 12%. Pero ahí vuelvo a insistirle, ministro, no podemos comparar la inflación de Colombia con Ecuador tomando en cuenta la moneda, ¿no? Colombia tiene una moneda propia y nosotros estamos dolarizados. Bueno, esa es la ventaja que tenemos de la dolarización, y ventajosamente hoy por hoy nadie pone en duda o en riesgo nuestra moneda, ¿no es cierto? Y lo que hay que hacer es aprovechar los beneficios de la dolarización, por ejemplo, para atraer más capitales, y ojo, digo capitales, ¿no? Es decir, no solo empresas extranjeras, sino capitales, es decir, empresas extranjeras que quieran invertir en la bolsa, que quieran invertir en el sistema financiero. Sobre esto que está diciendo, le voy a trazar una pregunta que me escribe una colega desde la provincia del Oro, Llano Olmedo. Me dice lo siguiente: ¿qué tan conveniente para la reactivación económica de la provincia del Oro es la creación de las sedes?
las zonas especiales de desarrollo económico propuesta por la prefectura de la provincia y que se entiende fue aprobada por su ministerio. Me piden que le pregunte esto, ministro. Absolutamente, lo conozco bien al proyecto de sedes de El Oro, es una gran propuesta. Esta es una propuesta que tiene que venir desde los GATS, que tiene que venir desde la empresa privada, y nosotros, si es que hay una propuesta viable, la aprobamos como, en este caso, una sede. Pero les doy una buena noticia. Estamos dentro de poco, ¿no es cierto? Todos lo conocen, hay una conversación política que se ha dado con la Asamblea para volver a introducir un proyecto de ley de inversiones, que sobre todo va a contener la parte de zonas francas que ustedes conocen, que en febrero de este año fue archivado o rechazado por la Asamblea. Y en esta nueva ley de zonas francas vamos a mejorar incluso el concepto de lo que son las sedes hoy por hoy, que ha sido bastante restrictivo para atraer inversiones. Si tenemos un concepto más abierto, con mejores incentivos y reglas más claras, podemos lograr hacer lo que ha pasado en Costa Rica, en Colombia, en República Dominicana o Uruguay, que son los ejemplos, digamos, de zonas francas o de sedes que estamos trayendo. Pero, volviendo al tema del oro, es una gran oportunidad de encadenar, por ejemplo, los puertos que tenemos en esa zona y toda la cadena productiva para poder exportar a través de una zona franca, una sede o cualquier mecanismo, digamos, de reducción arancelaria. Ministro, sobre acuerdos comerciales, ¿qué pasa con México? Yo creo que ese ahora mismo es el que mayor expectativa ha generado en el Ecuador. Mire, vamos directamente con eso. A pesar de que estamos negociando, ya le cuento qué pasa con nosotros, Fabricio, 4 acuerdos comerciales al mismo tiempo. Nunca antes del Ecuador había negociado 4 acuerdos al mismo tiempo. Es más, en América Latina, ni siquiera Chile, que hacía muchos acuerdos hace cerca de 20 años, ha estado negociando. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con 3 equipos negociadores, a veces hasta 4, simultáneos. Caso de México. Seguimos con el 99% de negociación cerrada, lista. ¿Qué nos falta en ese 1%? En ese 1% nos faltan algunos temas en los cuales ya nos estamos poniendo de acuerdo, un tema relacionado con servicios financieros, un tema relacionado con origen e información del sector atunero. Vamos con los 2 que todavía nos faltan definitivamente avanzar, camarón y banano. Esos 2 temas siguen estando en la mesa de negociación. ¿Por qué? Porque México todavía no nos entrega una contrapropuesta a la propuesta que Ecuador ya dejó hace varios meses y que yo mismo la volví a llevar a México hace cerca de 3 semanas. ¿Qué estamos esperando? Una propuesta de acceso a mercados con cuotas para el banano y el camarón. Eso es lo que falta por definir. ¿Y en qué términos está esa negociación? A ver, no le puedo decir el término de la propuesta que hizo Ecuador, claro, porque es un tema todavía de estrategia. Sí, si no, me la dan la vuelta inmediatamente después. Claro. Pero lo que sí le puedo decir es que estamos buscando un acceso a mercado de camarón y banano. ¿Qué es lo que tiene que pasar? La semana pasada ya tuvieron reunión los equipos técnicos, es decir, el equipo negociador del Ecuador con el nuevo equipo negociador mexicano, porque hubo todo un cambio del equipo y toda una estructuración. Y esta semana tendré una reunión yo con la secretaria de Economía, que es quien negocia los acuerdos comerciales, y la próxima semana, Fabricio, está planificada una visita, ¿no es cierto?, del presidente de la República, del canciller y mía a México para la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico. Y el plazo que nos hemos puesto a nivel presidencial y a nivel incluso ministerial es que para la próxima semana tengamos una respuesta de México sobre el tema de acceso a mercado. ¿Esa respuesta podría darse antes o en el marco de la cumbre de la Alianza del Pacífico? Yo esperaría que sea antes, pero en todo caso el plazo último que tenemos es allá en México, ¿no? Es decir, si es que no tenemos un cierre esta semana en lo técnico, pues tendremos que elevar esto a un nivel más político o incluso a nivel presidencial, si es que es el caso, porque básicamente lo que necesitamos es una respuesta de México que nos diga sí, esto es lo que van a tener de acceso y podamos negociar sobre esa base. Pero hasta ahora no tenemos esa propuesta por escrito o formalizada a lo que nosotros ya dejamos hace varios meses. ¿El derrotero era hasta fin de este año firmar el acuerdo comercial con México? ¿Ese era el derrotero? Sí, incluso en algún momento habíamos pensado que podíamos cerrarlo durante este año, esa era la realidad. Sí, ¿cómo no? ¿Cierto? Sí, habíamos pensado que podíamos cerrar. Pero no se va a lograr como están las cosas. A ver, si es que vamos la próxima semana y cerramos la negociación, haremos el cierre técnico de negociación ya en México la próxima semana. Si es que no se da eso, pues ahí sí tenemos que replantear no solo este acuerdo comercial, porque seguramente se demore ya mucho más, pero nosotros esperamos ya, como digo, cerrar la próxima, y el
paso siguiente, que es la Alianza del Pacífico. Nosotros vamos a México para la cumbre de presidentes de la Alianza del Pacífico, para pedir ya un ingreso pleno del Ecuador a este acuerdo comercial, que también es muy importante. Pero para eso tenemos que cerrar México. Eso le iba a decir, ¿no? mientras no tengamos México no podemos entrar Así como que nosotros socios de pleno derecho. Claro. Estamos avanzando paralelamente, ¿no es cierto? Estamos avanzando con incluso ciertos textos de Alianza del Pacífico que pueden ser parte de la negociación futura, pero evidentemente, si no cerramos México, no tenemos de acuerdo bilateral con uno de los socios de Alianza y no podríamos avanzar por ese tema. Corea del Sur, Costa Rica, ¿y qué otro país está negociándose? Solo déjeme con México, le digo algo que sí hemos conseguido ya, Fabricio y Belkis. Cuando cerremos ese acuerdo comercial, que yo tengo toda la intención de que sea, ojalá ya en los próximos días, semanas, a más tardar, tendremos acceso para más de 5,000 productos ecuatorianos con 0 arancel en México, ¿no? Varias cadenas productivas, el cacao, el licor, la manteca, el atún, el chocolate, por ejemplo, que tiene hoy por hoy un arancel que es de más de 20% para ingresar a México, puede ingresar con 0 arancel inmediatamente, etcétera. Entonces, ahí están algunos de los beneficios del lado de acceso al mercado de México. Me decía, ¿Costa Rica? Costa Rica, Corea del Sur y usted me habló China. Y China, ok. A ver, en orden de cómo estamos, ¿no es cierto? Próxima semana viene el equipo negociador coreano con más de 30 personas, viene al Ecuador. Van a estar negociando aquí en nuestro país una nueva ronda y ahí esperamos pasar del 50% de avance con Corea que tenemos ahora a quizás alrededor de un 70 o quizás incluso 80% de avance en las negociaciones. Con Corea faltará una ronda más que será seguramente presencial en Seúl y con eso el próximo año podremos ya avanzar en el primer trimestre hasta cerrar ese acuerdo. Con Costa Rica tuvimos una ronda de negociación presencial en San José hace 2 semanas. Tenemos un avance en este momento de 80% del acuerdo comercial con Costa Rica y un acuerdo a nivel de ministros con el ministro Tobar de Costa Rica, que me he puesto de acuerdo y me voy a encontrar en México también con él para cerrar unos temas de negociación que tenemos, de cerrar ese acuerdo comercial hasta finales de diciembre. Hay una ronda más que se hará nos vamos a poner de acuerdo si en Ecuador o en Costa Rica y esperamos ya llegar al 100% de acuerdo con Costa Rica. ¿Por qué es importante Costa Rica? Bueno, porque Costa Rica, sobre todo por el lado de importaciones, nos interesa mucho, porque tienen alta tecnología, tienen medicinas, tienen chips, tienen computadoras, tienen una serie de tecnología que podemos traer al Ecuador. Y por el lado de exportaciones es un acuerdo comercial que le interesa muchísimo al sector industrial manufacturero ecuatoriano. Le interesa mucho al sector calzado, al sector textil, al sector metalmecánico, al sector del ensamblaje, ¿no? Porque hay mucho que se puede vender a Costa Rica. Y finalmente China, que es el otro acuerdo que estamos negociando al mismo tiempo, tenemos un avance en este momento del 90%. Faltan algunas rondas más de negociación que se están haciendo virtuales en este mismo momento, de aquí hasta mediados del mes de diciembre. ¿Y por qué le pongo mediados de diciembre? Porque en mediados de diciembre esperamos que en el evento China LAC, que es un evento de atracción de inversiones a nivel latinoamericano, donde vienen varias empresas chinas y representantes de la China, pues podamos anunciar el cierre técnico de negociación. Todo esto es para aclarar, todo esto que estoy diciendo de cierres se refieren a cierres técnicos, es decir, cierres de las negociaciones, ya la firma del acuerdo y demás tomará un poco más de tiempo hasta que podamos ajustar los textos y demás. En resumen, entonces, 2023, en el horizonte de 2023 deberíamos tener todos estos acuerdos. Le pongo en resumen con datos lo que debería pasar de aquí hasta diciembre. México cerrado, Costa Rica cerrado y China cerrado. ¿Qué significa esto? En términos del dato que te di, Belkis, del 43% de apertura comercial, llamámoslo así ese dato, hasta finales de diciembre deberíamos llegar a tener un acceso a mercados internacionales del 60%. Es decir, que nuestra oferta exportable ya no esté en 43%, sino que vaya al exterior con 60%. Y nuestro objetivo en este gobierno es llegar al 80%. ¿Cómo podemos llegar a ese 80%? Negociando con Estados Unidos, con Canadá, con Panamá, con República Dominicana, con Singapur, que son los siguientes países con los cuales esperamos abrir acuerdos comerciales. Pero con Estados Unidos todavía no empieza nada. Con Estados Unidos no empieza, lo que hemos avanzado es con lo que llamamos un acuerdo de segunda fase. Ese acuerdo va a tener temas ambientales, temas laborales, temas de comercio justo y temas de comercio electrónico, que vamos a avanzarlos porque Estados Unidos está en un momento político en el cual no está firmando TLCs, digamos, ¿no? O acuerdos comerciales. Así que en ese es lo que estamos avanzando, es parte de la agenda que hablamos al principio, la agenda Ecuador Compite. Les agradezco mucho. Gracias a usted, ministro Prado, por acompañarnos en esta mañana. Información muy interesante que nos ha presentado el ministro de la Producción y claro, también para la interacción de nuestra audiencia, con sus comentarios, también sus opiniones, sus preguntas, sus consultas respecto de lo que nos ha dicho el día de hoy Julio José Prado, ministro de la Producción. Gracias al ministro. 8:06, pausa en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.